Mi marido y mi suegra se rieron de mi ascenso, así que me llevé todo. Para Gabriela Montes, esa noche debería haber sido la más feliz de los últimos 8 años. Se había entregado por completo a esa corporación, renunciando a fines de semana, comidas, fiestas de cumpleaños, noches tranquilas y hasta parte de su propia salud, para llegar a donde nadie creía que llegaría. Y esa noche, finalmente, había llegado la respuesta: gerente regional. El ascenso que esperaba desde que entró como auxiliar administrativa, sin experiencia, sin contactos, sin nada más que las ganas de demostrar que podía. Lo que no esperaba era lo que encontró al entrar en esa cocina. Su marido, Ricardo, y su suegra, doña Elena Herrera, estaban juntos cuando ella les mostró la carpeta azul marino con la palabra ascenso impresa en la portada. Antes de que pudiera decir una sola palabra, los dos comenzaron a reír. No fue una risa de orgullo, fue una carcajada que cortó el aire del departamento como un cuchillo desafilado, de esas que duelen más porque no cortan limpio. Doña Elena señaló con el dedo y dijo que una mujer que pasa más tiempo en el trabajo que en casa no merece ni el título ni el marido. Y Ricardo, aún riendo, añadió que ella ni siquiera sabría qué hacer con toda esa responsabilidad. Gabriela se quedó quieta en medio de la cocina, con la carpeta en las manos, sintiendo cada una de esas palabras posarse sobre ella como piedras. Y fue en ese momento, en ese instante preciso, que algo dentro de ella se rompió de una manera que sabía que no tendría arreglo. No respondió. Dio media vuelta, fue al cuarto y empezó a hacer las maletas. Nadie, esa noche, imaginó lo que estaba por suceder. Gabriela tenía 38 años y el cabello oscuro recogido en una cola de caballo que usaba desde sus tiempos en la universidad. No por pereza, era costumbre. Una de las pocas cosas que habían permanecido iguales en los últimos años, mientras todo lo demás había cambiado a su alrededor de formas que no había podido controlar. Era hija de una costurera y un albañil que se separaron cuando ella tenía 12 años, y desde entonces aprendió que las cosas que tienes en la vida deben ganarse con las propias manos, porque nadie te va a poner nada en el regazo por lástima o por amor. Había entrado a la corporación a los 30 años, después de terminar una universidad pagada con mucho sacrificio, trabajando por las tardes y estudiando por las noches. En ese entonces, Ricardo llevaba 2 años en su vida y le parecía bonita su determinación. Les decía a sus amigos que tenía una mujer que no necesitaba a nadie para mantenerse, con un tono que sonaba a elogio, pero que Gabriela, con el tiempo, fue descubriendo que escondía otra cosa: el alivio de quien no quiere que le exijan. Ricardo Herrera tenía 42 años. Era hijo único de doña Elena Herrera, una mujer de 64 que había criado a su hijo sola después de que su esposo se fue, y que por eso había construido alrededor de Ricardo un muro de protección que a veces asfixiaba más de lo que protegía. Él era carismático, tenía una risa fácil y una forma de entrar en un ambiente y hacer que todos lo quisieran, que Gabriela había confundido, al principio, con generosidad. Le llevó algunos años entender que esa facilidad para llevarse bien con la gente era selectiva, funcionaba en todos lados, menos en casa. Se casaron en una ceremonia sencilla, en un pequeño pueblo en la costa de Veracruz, donde Gabriela había crecido y que amaba con esa nostalgia que oprime el pecho de quien se fue joven y nunca regresó bien. La ceremonia fue pequeña, con pocas sillas en un salón de fiestas de barrio, un pastel de 2 pisos que la pastelera vecina había hecho de regalo, y el vestido que la madre de Gabriela había cosido en las semanas anteriores, duplicando su jornada laboral para entregarlo a tiempo. Gabriela había guardado ese vestido hasta hoy, en una caja de plástico al fondo del armario del departamento antiguo. No había llevado la caja cuando se fue. La había dejado atrás y solo días después pensó en ella. Y entonces decidió que no necesitaba volver a buscarla. A veces, las cosas que dejamos atrás son las correctas. Después de la boda, se fueron a vivir a la Ciudad de México, en busca de oportunidades que Ricardo prometía que llegarían. Para él quizás llegaron, para Gabriela llegaron con toda seguridad, pero no de la manera que cualquiera esperaba.
El departamento donde vivían era rentado, y el único nombre en el contrato era el de ella. Nadie lo sabía. Los amigos de Ricardo creían que era la casa de ellos por igual. Doña Elena creía que su hijo había proporcionado el lugar para la familia. En las cenas que hacían de vez en cuando había cenas, Ricardo recibía los elogios por la cocina y la decoración sin corregir nada. Gabriela se sentaba a la mesa viendo que eso pasaba, y hubo una época en que ella había intentado encontrarlo gracioso. Después, había intentado encontrarlo sin importancia. Con el tiempo, simplemente había dejado de intentar nombrarlo. Eso no era por accidente. Cuando fueron a firmar el contrato, Ricardo dijo que tenía mal historial en el buró de crédito por una deuda antigua, y que por eso era mejor poner el nombre de ella por mientras. Ella firmó sin pensarlo 2 veces. Después de todo, era matrimonio. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Ese tipo de cosas que uno cree de verdad hasta el día en que deja de creerlas. En los meses siguientes a la firma, la deuda de Ricardo nunca se resolvió. Siempre tenía una explicación, un pendiente, un plazo que iba a pasar pronto. Y ella, que ya pagaba la renta, las cuentas de luz, de agua, de internet, el seguro médico de los dos, iba anotando todo en un cuaderno con esa organización silenciosa que era parte de su forma de ser. No por desconfianza, por necesidad de saber dónde pisaba. Doña Elena se había mudado al departamento hacía 1 año y medio, con la justificación de que estaba de salud delicada y necesitaba compañía. Gabriela había aceptado porque, después de todo, era la madre de su esposo. Pero lo que no había previsto era que la presencia de su suegra cambiaría la dinámica del departamento de una manera permanente. Doña Elena se despertaba antes que todos, controlaba lo que se compraba, lo que se cocinaba, quién recibía visitas y cuándo. Tenía una opinión sobre todo lo que Gabriela hacía, desde la ropa hasta la hora de dormir, y transmitía esa opinión con una voz suave que no dejaba espacio para responder sin parecer que estaba siendo grosero con una señora mayor. Y Ricardo nunca decía nada. Se quedaba callado cuando su madre hablaba. A veces, como aquella noche, se reía junto con ella. Gabriela había tragado muchas cosas a lo largo de esos años. Tragó cuando doña Elena reorganizó toda la cocina sin avisar. Tragó cuando su esposo llegó 3 horas tarde a una fecha importante sin dar explicaciones. Tragó cuando la suegra comentó delante de visitas que la mujer que trabaja demasiado pierde al marido. Tragó cuando Ricardo no fue al único homenaje que la corporación le había hecho a ella por un partido de fútbol que juró que no podía perderse. Ella tragó todo eso y lo fue guardando dentro de un lugar que se llenaba cada vez más, como un cajón que ya no cierra bien. La noche del ascenso fue lo último que cupo en ese cajón. Querido oyente, si está disfrutando la historia, aproveche para dejar el like y sobre todo, suscríbase al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Hizo las maletas con una calma que la asustó hasta a ella misma. No lloró, no gritó. Fue al cuarto, abrió el closet y comenzó a separar lo que era de ella con una precisión silenciosa que venía de algún lugar profundo, de alguna decisión que el cuerpo ya había tomado antes que la cabeza. Tomó la ropa, los documentos, los contratos que estaban a su nombre, una cajita de madera con fotos antiguas, un reloj que había sido de su mamá. Dejó atrás los muebles, los electrodomésticos, la televisión grande que ella había comprado sola en una promoción de fin de año. Dejó todo lo que pudiera ser motivo de disputa. Ricardo y doña Elena dejaron de reír cuando oyeron el ruido de las maletas en el pasillo. Ricardo apareció en la puerta del cuarto con una expresión de quien cree que va a encontrar pelea y que la va a ganar. Gabriela, ¿qué historia es esta? No es ninguna historia, respondió ella, sin mirarlo, doblando una blusa con cuidado excesivo. ¿Vas a salir a las 11 de la noche? Preguntó él con ese tono que mezclaba desprecio con la certeza de que ella no iba a ningún lado. Sí voy. ¿Y a dónde vas? Ella terminó de doblar la blusa, la puso en la maleta, cerró el cierre con esa naturalidad de quien acaba de resolver un asunto simple y lo miró por primera vez
desde que había entrado al cuarto. A un lugar que aún no he decidido, pero lejos de aquí. Ricardo cruzó los brazos. La expresión cambió. Ya no era certeza. Era algo parecido al inicio del susto. Gabriela, estás exagerando. Mi madre solo hizo una broma. Yo sé lo que fue. Ella tomó la maleta y caminó hacia el pasillo. Por eso me voy. Doña Elena estaba parada en la sala cuando Gabriela pasó con las 2 maletas y la bolsa al hombro. La suegra tenía los brazos cruzados y una expresión que Gabriela conocía bien, la de quien espera que el mundo obedezca solo porque está ahí parada esperando. ¿A dónde crees que vas?, preguntó la suegra con esa voz suave que escondía aristas. Gabriela se detuvo, la miró y dijo, con una calma que sorprendió a ambas: Doña Elena, el contrato de este departamento está a mi nombre. Vence en 18 días. Sugiero que el señor Ricardo piense bien qué va a hacer con ese tiempo. Después salió. La puerta se cerró con una suavidad casi delicada, de esas que perturban más que un portazo. Afuera, en el pasillo frío del edificio, Gabriela se detuvo un segundo y respiró hondo. Le dolía el pecho, pero las piernas estaban firmes. Había dicho lo que dijo sin planearlo. Solo había dicho lo que era verdad, lo que siempre había sido verdad, y que de algún modo nunca había ocupado el espacio que merecía. Tomó el teléfono, pidió una aplicación de transporte y fue a esperar en la banqueta con las 2 maletas a un lado y la carpeta azul marino de la promoción bajo el brazo. La ciudad estaba vacía a esa hora. Unas cuantas luces encendidas en las ventanas de los edificios alrededor. Un viento que olía a lluvia que aún no había llegado. Se quedó de pie en la banqueta, sin apoyarse en nada, y esperó. El carro llegó en 7 minutos. Le había hablado a la tía Sofía a las 10:30 de esa noche, antes de entrar al departamento, en un impulso que no supo explicar bien. Sofía Montes tenía 67 años, era hermana mayor del papá de Gabriela, y había vivido toda la vida en un pequeño pueblo en la costa de Veracruz, a 2 horas de allí, donde tenía una casa con patio y una hortaliza que cultivaba con un cuidado que a Gabriela siempre le pareció hermoso. No se habían hablado con frecuencia en los últimos años. La vida fue alejando, como sucede, pero había algo en esa voz que Gabriela siempre supo encontrar cuando el mundo apretaba demasiado. La llamada había sido corta. Tía, solo quería decir buenas noches. Buenas noches, mijita. ¿Estás bien? Aún no lo sé. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Después, la tía dijo: «Sabes que tienes un cuarto aquí si lo necesitas, ¿verdad?». Gabriela no había respondido de inmediato, pero aquellas palabras se quedaron dentro de ella durante toda la reunión, durante el camino de regreso, durante el momento en que entró al departamento con la carpeta en las manos. Y cuando salió con las maletas, se fue a un hotel sencillo cerca del trabajo, pero con el número de la tía guardado en el celular como si fuera un ancla. En los 2 primeros días, no lloró. Se quedó en el cuarto del hotel, arregló todo lo que había traído, trabajó desde el celular respondiendo correos que ya habían llegado relacionados con su nueva función, y ordenó sus pensamientos con esa frialdad que sabía mantener por fuera, pero que por dentro le costaba mucho. Pidió comida, no vio nada en la televisión, durmió más de lo normal, como si el cuerpo le estuviera cobrando una deuda de años. En la mañana del tercer día, sonó el teléfono. Era Ricardo. Ella dejó que sonara. Sonó de nuevo. Miró la pantalla y lo apagó. Él intentó 3 veces más a lo largo del día. Ella no contestó ninguna, pero al final del día llegó un mensaje de texto que no pudo ignorar. La inmobiliaria me llamó. Dijo que pediste cancelar el contrato. No puedes hacer eso sin hablar conmigo. Gabriela releyó el mensaje 2 veces. Luego dejó el teléfono de nuevo en la mesa de noche y siguió organizando los informes que necesitaba revisar para su primer día en la nueva función. Había llamado a la inmobiliaria esa misma tarde de la mudanza, pidiendo la rescisión del contrato dentro del plazo legal, con aviso previo. Estaba dentro de las reglas. Estaba dentro de lo que tenía derecho a hacer. Pero Ricardo no había previsto eso porque, durante todos esos años, había desarrollado el hábito de no prestar atención a los detalles que Gabriela manejaba. Nunca leyó el contrato.
Nunca preguntó el valor de la renta. Nunca fue a firmar nada. Solo vivió allí, como si el departamento existiera por sí solo. Su respuesta llegó a las 22:13. Después de releerlo mucho. El contrato está a mi nombre. Tengo derecho a rescindirlo. El plazo de aviso se está cumpliendo. Tienes 18 días para resolver tu situación. Él respondió en menos de 2 minutos, con un párrafo lleno de mayúsculas y signos de exclamación que ella leyó hasta la mitad y cerró la aplicación. Existía una versión de Gabriela, la de unos años atrás, que se habría quedado despierta hasta tarde respondiendo cada punto, tratando de explicar, tratando de hacerle entender. Esa versión se había quedado atrás en aquella cocina, junto con la carcajada. En el trabajo llegó el lunes por la mañana ya como gerente regional. La oficina que había sido del puesto estaba en el 3er piso, con una ventana que daba a un jardín interno que nunca había notado desde abajo. Se quedó parada allí un momento, mirando las plantas allá abajo, antes de encender la computadora. Era un comienzo pequeño, pero era suyo. El equipo que asumía estaba compuesto por 11 personas, entre analistas y coordinadores. Había trabajado con algunos de ellos antes, de lejos, pero ahora era otra cosa. En la primera reunión notó que el ambiente estaba frío. Respuestas cortas, miradas que se desviaban hacia un lado cuando ella hablaba, uno o dos que parecían estar en otro lugar. Lo registró todo, no dijo nada, y terminó la reunión con una lista de prioridades claras para la semana. En esa primera reunión había presentado el plan del trimestre con claridad y objetividad, explicando los puntos que quería revisar en cada sucursal, los indicadores que necesitaban atención, los procesos que había identificado como obsoletos ya en sus primeros días de análisis. Cuando terminó, preguntó si alguien tenía dudas u observaciones. Hubo un silencio de esos que ocupan más espacio del que deberían. 1 o 2 personas miraron al techo, un hombre de unos 40 años, de camisa gris y una expresión que no se desviaba hacia ningún lado, dijo solo que pensaba que el plazo era ajustado. Ella preguntó qué parte le parecía ajustada. Él dijo que en general. Ella dijo que podían revisar plazos individuales conforme avanzaran, y cerró la reunión. Fue solo por la tarde, cuando una de las analistas más jóvenes, una chica de 25 años llamada Jimena, se quedó atrás después de que todos salieran, que Gabriela tuvo el primer atisbo de lo que estaba pasando. ¿Puedo decirte algo?, preguntó Jimena con una vacilación que pareció costarle. Puede. Corre un rumor de que conseguiste la promoción porque tienes una relación personal con el doctor Alejandro. Gabriela se quedó en silencio por un segundo. El doctor Alejandro era el director de operaciones, un hombre de 55 años que había sido el único en defender su candidatura desde el inicio del proceso. Ella lo conocía desde hacía 6 años. Nunca habían tenido nada más que una relación profesional respetuosa. ¿Quién está esparciendo eso?, preguntó, con una calma que Jimena claramente no esperaba. Javier, dijo la chica, en un tono de quien está confesando un secreto que pesaba. Dijo que iba a presentar un recurso porque creía que era su puesto. Gabriela asintió lentamente. Gracias por decírmelo, Jimena. La analista salió. Gabriela se quedó mirando por la ventana un largo momento. Javier Salazar era un coordinador con 12 años en la corporación que se había postulado para el mismo puesto. Era inteligente, experimentado, y tenía esa convicción de quien creció creyendo que el mundo funcionaba de una manera específica y que cuando las cosas no salían como esperaba, algo debía andar mal con el mundo. Ella no iba a responder al rumor con palabras, iba a responder con resultados. Pero antes de que pudiera dedicarse por completo a eso, el resto de la vida se hizo notar de nuevo. Una tarde de esa misma semana, estaba en un pasillo del trabajo, cuando sonó el teléfono. Era un número que no conocía. Contestó porque a veces eran proveedores. ¿Gabriela? La voz era de una mujer mayor. Le tomó un segundo reconocerla. ¿Prima Beatriz? Sí, soy yo, hija. Te llamo porque... Mira, fue tu suegra quien me buscó, quien me llamó diciendo que abandonaste a tu esposo sin motivo alguno y que la familia necesitaba intervenir.
Gabriela se detuvo en el pasillo, se apoyó en la pared y cerró los ojos por un segundo. ¿Eso dijo? Sí, dijo. Y otras cosas más que... Mira, no sé qué pasó, no estuve allí. Pero Elena estaba muy convencida de lo que decía y quería oír tu versión antes de juzgar. Beatriz, te agradezco que llames, pero no necesitas intervenir. Nadie necesita intervenir. Esto es entre Ricardo y yo. Pero la familia está siendo usada para presionarme, dijo, sin dureza, pero con claridad. Entiendo que Elena tiene miedo de perder el lugar donde vivía, pero eso no me obliga a regresar a un lugar donde fui humillada. Hubo una larga pausa al otro lado. ¿Fuiste humillada?, preguntó Beatriz con una voz diferente. Sí. Y no fue la primera vez. Otra pausa. Está bien, Gabriela. Perdóname por haber llamado sin saber. No tienes que disculparte, solo si Elena vuelve a llamar no hace falta que contestes. Colgó. Se quedó parada en el pasillo un momento, sintiendo el cansancio pesar sobre sus hombros de una manera distinta al cansancio del trabajo. Era el cansancio de quien es atacada desde varios frentes a la vez y necesita mantener la cabeza en alto en todos ellos. Había algo que no le había contado a Beatriz, que no le había contado a casi nadie, que en las noches del hotel, antes de encontrar el departamento para rentar, a veces se quedaba despierta repasando cada decisión de los últimos años, no con la intención de castigarse, sino con esa necesidad honesta de entender dónde habían empezado a torcerse las cosas sin que ella se diera cuenta. Y lo que encontraba en esas revisiones era siempre el mismo punto. Se había quedado. Se había quedado una vez y luego otra más. Cada vez que debía haber hablado, que debía haber dicho que eso no estaba bien. Y su silencio había sido interpretado, por Ricardo y por doña Elena Herrera, como permiso. Tal vez no de mala fe, pero eso es lo que pasa cuando uno aguanta demasiado durante demasiado tiempo. El otro lado deja de esperar otra cosa. Se había prometido a sí misma que no haría eso de nuevo. No aguantar callada, no quedarse en silencio cuando debía hablar. No disminuir el propio espacio para que alguien al lado se sintiera más grande. Esa noche llamó a la tía Sofía. La conversación fue larga. La tía lo escuchó todo sin interrumpir, y cuando Gabriela terminó, se quedó un silencio del tipo que no necesita ser llenado. «Tía, usted dijo una vez que pasó por algo parecido», dijo Gabriela por fin. «Sí, pasé», respondió Sofía con esa voz que tenía textura de cosa vivida. «Con su tío Alberto. No hablamos de eso porque nunca nos separamos, pero hubo unos años ahí que yo debería haberme ido y no me fui». «¿Por qué no se fue?» «Por vergüenza. Creí que la gente iba a pensar que había fallado, que la familia iba a hablar, que no había logrado mantener el matrimonio. ¿Y qué piensa hoy? Que desperdicié años tratando de proteger lo que los demás iban a pensar de mí, en lugar de proteger lo que sentía por dentro». La tía hizo una pausa. «No repitas ese error, hija mía». Gabriela se quedó en silencio por un momento. «Tengo miedo de que todos piensen que exageré». «¿A quién le importa quién piensa eso?». La pregunta quedó en el aire por un buen rato después de que colgaron. En los días que siguieron, Gabriela encontró un cuarto para rentar en una colonia popular de la periferia, lejos del departamento, lejos de los lugares que ella y Ricardo frecuentaban. Era más pequeño que todo en lo que había vivido en los últimos años. Tenía una ventana pequeña que daba a un muro, un baño apretado y una cama individual que chirriaba cuando ella se volteaba. Pero era suyo. El nombre en el contrato era el de ella. Y dormía con la puerta cerrada con llave sin necesidad de escuchar nada más que el silencio. Se había organizado financieramente con esa metodicidad de siempre. Tenía una cuenta personal separada de la conjunta desde antes del matrimonio, donde depositaba una parte del sueldo cada mes. No lo había hecho por desconfianza. Lo había hecho porque creció viendo a su madre sin nada cuando su padre se fue, y había jurado para sí misma que nunca estaría en esa posición. Esa cuenta, ahora, era el suelo bajo sus pies. Y entonces llegó la primera gran complicación inesperada. 2 días después de instalarse en el cuarto rentado,
recibió un sobre por el servicio de mensajería con el sello de un despacho de abogados. Lo abrió con esa calma que se había acostumbrado a usar como escudo, leyó el documento y sintió el estómago revolverse de una manera que no pudo contener. Ricardo había contratado a un abogado. El documento alegaba que ella había abandonado el hogar conyugal y pedía la evaluación de bienes adquiridos durante el matrimonio, incluyendo un departamento que ella había comprado antes de casarse y que estaba a su nombre desde siempre. Leyó el párrafo 3 veces, luego colocó el documento sobre la cama, fue hasta la ventana que daba al muro y se quedó parada ahí por un buen rato. El departamento en cuestión era un inmueble pequeño que había comprado con los ahorros de años, incluso antes de conocer a Ricardo. Era su sueño desde niña, tener un lugar propio. Había hecho sacrificios enormes para juntar el enganche, había negociado con el banco, había firmado cada papel con sus propias manos. Nunca había puesto el nombre de Ricardo en el inmueble, porque era de ella, así de simple, y cuando se casaron, él nunca lo había cuestionado. Pero ahora, de repente, había un abogado sugiriendo que ese departamento podría considerarse bien conyugal. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar el like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Lo que Ricardo no sabía, y su abogado probablemente tampoco, era que Gabriela tenía guardada en algún lugar toda la documentación original de la compra, con fechas, con firmas, con comprobantes de depósito hechos desde su cuenta personal, que existía antes del matrimonio. El departamento había sido comprado antes de cualquier papel firmado juntos. La ley era clara al respecto. El problema era que esa documentación estaba en una caja que había quedado en el departamento alquilado cuando ella se fue a las prisas. Cuando se dio cuenta de esto, se quedó quieta por un momento en el cuarto pequeño, mirando las maletas que había traído con tanta organización, y sintió por primera vez un pinchazo de arrepentimiento por no haber agarrado todo. La caja estaba al fondo del armario del cuarto, en un estante que ella usaba para guardar papeles viejos. La había dejado atrás porque pensó que tenía todo lo que necesitaba en las maletas. Pero no había llevado esa caja específica. Para recuperarla, tendría que contactar a Ricardo. La idea le apretó tanto la garganta que tuvo que tomar agua antes de poder pensar con claridad. Llamó a la tía Sofía por la noche, cuando ya estaba acostada en el cuarto pequeñito, con el techo bajo sobre ella y el silencio de la calle afuera. «Necesito ayuda, tía. Cuéntame». Le contó todo sobre la caja. La tía escuchó en silencio. «Voy contigo», dijo Sofía cuando ella terminó. «Usted no tiene que...». «Sé que no tengo que hacerlo, pero voy». La voz de la tía no dejaba espacio para discusión. «Dime cuándo quieres ir, y yo vengo en autobús». Gabriela se quedó en silencio por un segundo, sintiendo esa cosa extraña que es ser cuidada por alguien cuando has pasado tanto tiempo creyendo que no lo necesitas. «Gracias, tía. No tienes que agradecer, hija. Es lo que se hace». Ella fijó el día de la ida para el fin de semana. Mientras tanto, continuó en el trabajo, continuó manejando al equipo, continuó siendo atacada por el rumor que Javier había esparcido. Pero había algo en la conciencia de tener un plan que ayudaba a mantener los pies en la tierra. El jueves ocurrió algo que no esperaba. Su compañera de trabajo más cercana, Lucía, se paró a su lado en la cocina durante el desayuno y dijo en voz baja: «Gabriela, necesito contarte algo que supe. Ricardo llamó aquí a la empresa». Ella se detuvo con el vaso de café en la mano. «¿Cuándo?» «La semana pasada. Se identificó como familiar tuyo, dijo que estabas pasando por una situación de salud grave y preguntó si habías pedido licencia médica». Gabriela posó el vaso lentamente. «¿Qué dijo la recepcionista?» «Que no podía informar nada sobre empleados por política de la empresa». Lucía hizo una pausa, pero insistió. Preguntó con quién estabas, si había alguien diferente en tu rutina. La recepcionista colgó. Gabriela se quedó mirando el café frío por un momento. Trató de averiguar si tenía a alguien, dijo, más para sí misma que para Lucía. «Parece que sí.
Agarró el vaso, lo vació en el fregadero y lo lavó con la precisión de quien necesita algo que hacer con las manos mientras procesa una información difícil. La rabia que sintió no fue una rabia caliente, de esas que explotan. Fue una rabia fría, que baja despacio y que permanece. Él había llamado a su trabajo. Se había hecho pasar por familiar. Había intentado desestabilizar su imagen en la empresa donde acababan de ascenderla. Y no había dicho nada de esto en los mensajes que envió, en las llamadas que intentó. Había fingido que quería hablar, que estaba arrepentido, que tenía miedo. Y al mismo tiempo, había hecho esto. Ella fue a su oficina, cerró la puerta, se quedó de pie mirando por la ventana unos minutos, y luego se sentó y abrió la computadora. Había reportes que revisar, había reuniones que agendar, había un trabajo que dependía de ella, y no iba a dejar que nada le quitara eso de las manos. El fin de semana llegó con un cielo nublado, y ese viento de ciudad grande, que no es frío de verdad, pero que incomoda igual. Gabriela quedó de encontrarse con la tía Sofía en la central de autobuses a las 9 de la mañana. Cuando vio la figura de la tía bajando del autobús, de cabellos blancos cortos y bien arreglados, con un abrigo beige y una bolsa pequeña al hombro, sintió esa cosa de niña que nunca se va del todo, esa sensación de que hay alguien en el mundo que sabe quién eres realmente. Las dos se abrazaron en medio de la central de autobuses, sin decir nada por un momento. «Tienes ojeras», dijo Sofía, tomando el rostro de su sobrina entre las manos, como si aún tuviera 6 años. «Estoy durmiendo mal». «Lo sé». La tía soltó su rostro. «Vamos a resolver este asunto». Fueron en taxi hasta el edificio. En el camino, Gabriela se quedó mirando por la ventana y la tía se quedó callada, que era una forma que tenía de ocupar espacio sin ser pesada. Cuando llegaron al edificio, Gabriela avisó por el portero que iba a buscar una caja en el departamento. El portero llamó al piso y después de unos minutos informó que podían subir. La puerta del departamento fue abierta por doña Elena Herrera. Llevaba ropa de casa, tenía el cabello suelto, y cuando vio a las dos en la puerta, puso esa expresión de quien no esperaba el refuerzo. «Solo vine a buscar una caja», dijo Gabriela, con una neutralidad que le costó esfuerzo. «Está en el cuarto, en un estante del armario». «¿Qué caja?», preguntó la suegra. «La caja con mis documentos personales, esa marrón, de cartón, que está al fondo del armario del lado derecho». Doña Elena miró a la tía Sofía con una evaluación rápida y luego volvió la mirada a Gabriela. «No sé de ninguna caja». «Doña Elena, sé dónde está. Solo necesito entrar y tomarla». «No sé si sea apropiado que entres así, de repente, sin avisar bien». «Avisé por el portero». «Avisar por el portero no es avisar bien». La tía Sofía, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso al frente con una calma que impresionó incluso a Gabriela. «Con permiso, señora. Entiendo que la situación es difícil para todos, pero mi sobrina tiene derecho a entrar a este departamento para buscar lo que es suyo. El contrato está a su nombre. Y si lo prefiere, podemos esperar aquí en el pasillo mientras usted trae la caja hasta nosotras». Doña Elena se quedó mirando a la tía por un segundo, como si estuviera calculando la firmeza de esa voz de señora de 67 años que no parecía dispuesta a irse de allí. «Voy a ver», dijo por fin y cerró la puerta. Esperaron en el pasillo. 20 minutos. 30. La tía Sofía se quedó quieta sin hacer comentarios, mirando el mosaico del pasillo como si estuviera apreciando el arte. Gabriela se recargó contra la pared con los brazos cruzados, controlando la respiración. 40 minutos después la puerta se abrió. Doña Elena apareció con la caja marrón en las manos y una expresión de quien estaba entregando algo que dolía. «Aquí está». Gabriela tomó la caja. Pesaba más de lo que recordaba. «Gracias», dijo, sin ironía, sin sarcasmo. Cuando llegaron al elevador, Sofía puso una mano en el hombro de su sobrina. «¿Estás bien?» «Sí», respondió Gabriela. Y era verdad. En el taxi de regreso, abrió la caja discretamente y comenzó a revisar lo que había dentro. Los documentos del departamento estaban allí: certificados, comprobantes de pago,
el contrato original de compra con fecha de 4 años antes del matrimonio. Todo lo que necesitaba, ordenado en la secuencia correcta. La tía Sofía miraba por la ventana del taxi, respetando el silencio de Gabriela, mientras ella verificaba el contenido. El conductor tenía un programa de radio encendido bajito, una voz que contaba algo sin que las palabras se entendieran claramente. La ciudad pasaba afuera con esa indiferencia que las ciudades tienen hacia los dramas de las personas que las habitan. ¿Está todo allí?, preguntó la tía sin volverse. Sí. Menos mal, confirmó ella. Pero había más cosas en la caja. Debajo de un sobre viejo, encontró un cuaderno de espiral con la portada descolorida de verde que ella había comprado en una papelería justo después de casarse. Lo abrió con cuidado, como quien abre algo que no recuerda haber guardado. Era un cuaderno de cuentas. Había anotado mes a mes todos los gastos de la casa: renta, mantenimiento, cuentas, compras del supermercado, reparaciones, regalos, viajes cortos que había pagado sola. Las contribuciones de Ricardo aparecían ahí también, cuando habían aparecido, y eran pocas comparadas con lo que ella veía en la columna de al lado. Ella había hecho aquello por organización. Era su forma de funcionar. Pero ahí, en ese cuaderno, estaba escrita la historia de los últimos 8 años de una manera que ningún argumento verbal podría superar. Cerró el cuaderno. Despacio. «Tía», dijo ella, mirando al frente. «Sí, creo que tengo más de lo que pensaba». Sofía miró a su sobrina de lado con esa sonrisa mínima de quien entiende lo que se está diciendo sin necesidad de más explicación. A la semana siguiente, las cosas se aceleraron de una manera que Gabriela no había anticipado. El abogado de Ricardo envió una nueva carta pidiendo una reunión para intentar una solución amigable antes de escalar el proceso. Ella se la mostró a la abogada que había contratado, una mujer de 50 años llamada licenciada Yolanda, seria y directa, que leyó el documento y dijo sin rodeos: «Él está retrocediendo. La solicitud de evaluación del departamento anterior al matrimonio no tiene base jurídica, y su abogado lo sabe. Esta petición de reunión es porque quieren evitar que el proceso continúe. ¿Qué recomiendas? Que decidas lo que quieres. Si quieres una separación limpia y rápida, puedes aceptar la reunión. Si quieres que sienta el peso del proceso, puedes dejarlo correr». Gabriela pensó por un momento. «Quiero que escuche lo que tengo que decir. Cara a cara». La abogada asintió. «Entonces programamos la reunión, pero con tus reglas». La reunión se programó en un café sencillo, lejos de los lugares que habían frecuentado juntos. Lugar de su elección, horario de su elección. Ella llegó primero, pidió un té que no iba a tomar, y se quedó sentada con la columna erguida y las manos quietas sobre la mesa, mirando hacia la puerta. Ricardo llegó con 8 minutos de retraso. Llevaba una camisa azul marino, el pelo peinado hacia un lado, esa apariencia de siempre que él sabía que funcionaba bien. Ella lo observó cruzar el salón y sentarse al frente, y sintió algo que no era rabia ni amor. Era el reconocimiento frío de estar mirando a una persona que había sido parte de su vida por mucho tiempo y que había elegido repetidamente no estar a su lado. Él empezó a hablar antes siquiera de pedir algo de beber. «Gabriela, sé que hice mal esa noche y quiero que sepas que mi mamá...» Ella fue demasiado lejos. Lo que dijo estuvo mal. «Lo estuvo», confirmó ella. «Pero tú también reaccionaste de una manera que no esperaba. Te fuiste de repente, cancelaste el contrato del departamento sin avisarme. Avisé dentro del plazo legal». «Avisar dentro del plazo legal no es avisar bien», dijo él, usando las mismas palabras que su madre había dicho en el pasillo. Ella se quedó mirándolo por un segundo, notando que había repetido la frase sin darse cuenta. «Ricardo», dijo ella, con una voz que no subía ni bajaba, «me vas a escuchar ahora, no para discutir, no para defenderte, solo vas a escuchar». Él abrió la boca como si fuera a hablar. Ella continuó. «Fui al trabajo los sábados durante 3 años seguidos
para no perder proyectos que importaban para la corporación. Nunca fuiste a buscarme. Pagué la renta, las cuentas, el seguro médico de los dos, las reparaciones del departamento que fueron necesarias, los regalos que les dabas a tus amigos porque sabía que estabas sin dinero y no quería que pasaras vergüenza. Dejé de aceptar un ascenso anterior porque dijiste que eso me iba a quitar aún más tiempo y que ya era difícil tenerme en casa. Y la noche en que finalmente traje la noticia más grande de mi vida profesional, te reíste en mi cara junto con tu mamá. Ricardo se quedó en silencio. No me fui por una risa, continuó ella. Me fui porque esa risa fue la última de muchas, y porque me di cuenta de que me estaba convirtiendo en alguien que ya no reconocía, que pedía disculpas por trabajar, que minimizaba lo que lograba para no incomodar a quien estaba a mi lado. Él se quedó mirando la mesa. No sabía que sentías todo esto, dijo él por fin. Tú no preguntabas, y yo había dejado de contar porque no había espacio. Se hizo un silencio que duró lo suficiente para que la mesera pasara y preguntara si querían algo más. Ambos dijeron que no al mismo tiempo. ¿Qué quieres ahora más?, preguntó él. Una separación limpia, sin disputas. El departamento es mío. Está documentado antes del matrimonio. El abogado de ustedes lo sabe. Los bienes que adquirimos juntos durante el matrimonio los dividiremos de manera justa. No quiero pelear, pero tampoco voy a renunciar a nada que sea mío. Él se quedó callado por un largo momento. ¿Y mi mamá? Lo que pase con tu mamá es decisión tuya, no mía. Ella no tiene a dónde ir. Eso es un problema que tienes que resolver tú, Ricardo, no yo. Ella abrió su bolsa, sacó un sobre y lo puso sobre la mesa. Aquí están los documentos que tu abogado pidió sobre el departamento, fechados, firmados, con todos los comprobantes. Puedes pasárselos. Él miró el sobre, pero no lo tomó de inmediato. Gabriela, hablo en serio. No hay discusión jurídica válida aquí. El departamento es mío desde antes de que existieras en mi vida. Ella se levantó, tomó su bolsa. Cuídate mucho, Ricardo, y salió del café. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, se quedó parada un segundo en la banqueta. Respiró el aire de la calle, que olía a asfalto de una lluvia que había pasado mientras ella estaba adentro. El movimiento de la ciudad continuaba a su alrededor, gente que pasaba, un camión que frenaba en la esquina. El ruido de siempre. Se quedó ahí parada en medio de todo eso por un momento, sintiendo que algo se había cerrado dentro de ella, de la forma en que las cosas se cierran cuando finalmente se dicen en voz alta a quien necesita escucharlas. Había cosas que había dicho en aquel café que nunca le había dicho a nadie así, ordenadas, una tras otra, sin pausa para ver la reacción y retroceder. Eran cosas que habían estado guardadas por tanto tiempo que había llegado a dudar si existían de verdad o si eran exageración suya. Y al decirlas, se había dado cuenta de que no eran exageración. Eran exactamente del tamaño que tenían, ni más grandes ni más chicas. No había dicho aquello para que Ricardo entendiera necesariamente. Lo había dicho porque ella necesitaba decirlo. Había una diferencia enorme entre las dos cosas, y había pasado años confundiendo una con la otra. La tía Sofía estaba sentada en una banca del parque afuera, como habían acordado. Cuando vio a su sobrina salir por la puerta, se levantó despacio con ese cuidado de quien tiene rodillas que ya han vivido bastante. ¿Cómo te fue? Fue, dijo Gabriela. Caminaron juntas por la banqueta sin prisa, sin hablar, dejando que el ruido de la ciudad llenara el espacio entre las palabras. En cierto momento, la tía le tomó el brazo de una manera sencilla, como quien camina con alguien a quien quiere. Estás más ligera, dijo Sofía. Lo estoy, asintió Gabriela. Y era la primera vez en mucho tiempo que esa palabra salía de ella con la ligereza que debía tener. En los días siguientes, la situación con el proceso se resolvió más rápido de lo que ella esperaba. El abogado de Ricardo se puso en contacto con la licenciada Yolanda, informando que el cliente había desistido de cualquier reclamo sobre el departamento anterior al matrimonio. El proceso de separación seguiría de forma sencilla, con división de los bienes comunes, que eran pocos y sin gran complejidad. Gabriela leyó la noticia en un mensaje de WhatsApp de la abogada mientras estaba en el elevador del trabajo,
y se quedó mirando la pantalla hasta que las puertas se abrieron en el tercer piso. La sensación no fue de victoria, fue de cierre, de algo que había ocupado demasiado espacio, finalmente empezando a caber en el tamaño real que tenía. En el trabajo, la situación con el equipo fue evolucionando de una manera que ella no había forzado. El primer informe del mes, consolidado por las sucursales que ella había reorganizado, mostró cifras que la corporación no había visto en 2 trimestres. El doctor Alejandro presentó los datos en la reunión general con todo el grupo de gestión y mencionó la gestión de Gabriela como responsable de los cambios que habían generado aquellos resultados. Ella estaba en la sala, sentada 2 lugares a su izquierda y no dijo nada. Solo anotó lo que necesitaba anotar. Javier se quedó en silencio durante toda la presentación. Después de la reunión, ella lo vio en el pasillo y él desvió la mirada. Ella no fue tras él. No había nada que necesitara ser dicho entre ellos. Las cifras ya habían dicho lo necesario. Jimena, la analista nueva que había contado sobre el rumor, empezó a llegar más temprano a las reuniones y se quedaba con el cuaderno abierto, anotando cada instrucción que Gabriela daba. Era un respeto silencioso que valió más que cualquier declaración. Doña Elena se fue del departamento alquilado aún dentro del plazo. Ricardo había conseguido un lugar temporal y la madre se fue a vivir con una hermana mayor en otra ciudad. Pero antes de irse, intentó una última cosa que Gabriela no esperaba. Apareció en el trabajo. Gabriela estaba en una reunión cuando la recepcionista tocó suavemente la puerta y avisó con una expresión incómoda que había una señora en la recepción que decía ser familiar y quería hablar con ella urgente. Gabriela pidió permiso a los compañeros, salió y vio a doña Elena sentada en una silla de la recepción con la bolsa en el regazo y una expresión de quien ensayó lo que iba a decir. «Elena», dijo ella, deteniéndose a una distancia considerable. «Gabriela, necesitaba hablar contigo antes de irme», dijo la suegra levantándose. «Como mujeres. Estoy en medio de una reunión. Solo 5 minutos». Gabriela miró a la recepcionista, luego a la suegra, e hizo un cálculo rápido sobre lo que costaba dar 5 minutos y lo que costaba armar un escándalo. «Puede hablar aquí». Elena miró a la recepcionista como si esperara privacidad. Gabriela no se movió. La suegra respiró hondo. «Sé que dije cosas que no debía aquella noche, pero tienes que entender que solo quería lo mejor para mi hijo». «Entiendo eso», dijo Gabriela. «Y que lo que dije no fue para lastimarte a propósito». «Sé que crees eso». Elena la miró con una expresión que no lograba decidirse entre la disculpa y la defensa propia. «¿No me vas a perdonar?» «No se trata de perdonar, Elena». Gabriela mantuvo la voz estable. «No te tengo rencor. Entiendo que amas a tu hijo como puedes, pero lo que pasó aquella noche fue la última de muchas cosas que se fueron acumulando, y ninguna conversación aquí, hoy, cambia lo que decidí. ¿Y Ricardo? Ricardo tiene 42 años. Él se las arreglará». Elena se quedó mirándola por un momento con esos ojos de mujer que pasó la vida entera cuidando a alguien y de repente se ve sin esa función. Y por un segundo, solo uno, Gabriela sintió algo que no era lástima, pero que estaba cerca de la comprensión. «Cuídese, Elena», dijo ella. «De verdad». La suegra se fue. No dejó recado. Gabriela regresó a la reunión. Se sentó, pidió disculpas por la interrupción y retomó desde donde había parado. El departamento que era suyo, aquel comprado con años de ahorros antes del matrimonio, fue remodelado con parte de la gratificación que había llegado junto con el ascenso. Se había mudado allí justo después de que la separación entrara en fase de cierre. Era un lugar pequeño, en una colonia tranquila, con una panadería en la esquina que abría temprano y una banca de parque debajo de un árbol que empezó a usar en las mañanas de fin de semana. En la primera semana que vivió allí, se despertó a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y se quedó quieta mirando el techo por un largo rato. El cuarto estaba en silencio. Las paredes eran del color que ella había elegido. Las plantas que Ricardo siempre decía que estorbaban el espacio estaban en el balcón,
verdes y vivas. Los libros que habían estado en cajas por años, porque él pensaba que ocupaban demasiado, estaban ordenados en un librero que ella había armado sola una tarde de sábado. Ella se quedó mirando el techo y prestó atención al silencio. No era el silencio tenso de quien espera el ruido de los pasos del otro en el pasillo. Era el silencio de quien ya no necesita explicarle a nadie dónde estuvo, qué hizo o qué merece. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando, la tía Sofía comenzó a venir a visitar todas las semanas. Llegaba el sábado por la mañana en el autobús de las 8 y Gabriela la recogía en la parada. Tomaban café en la panadería de la esquina antes de subir al departamento y en esos cafés fue donde ocurrieron las conversaciones más importantes. Una de esas mañanas, la tía trajo una bolsa de tela con cosas de la casa. Adentro tenía un frasco de mermelada de guayaba que había hecho en el patio, un paquete de galletas de nata artesanales que sabía que a Gabriela le gustaban, y un álbum de fotos viejo con una cubierta de cuero gastado. Traje unas fotos antiguas que fui encontrando cuando ordené el armario, dijo Sofía colocando el álbum sobre la mesa de la cocina. Ellas fueron hojeando despacio, con los cafés en la mano. La tía iba contando quién era quién en las fotos viejas, con esa memoria de quien guardó muchas cosas. Bisabuelos que Gabriela nunca había conocido, su mamá joven con una sonrisa diferente, su papá, antes de todo. Y entonces, cerca de la mitad del álbum, Gabriela se detuvo en una foto que no había visto antes. Era ella. Debía tener unos 22, 23 años. Estaba sentada en una barda, con una blusa desteñida, el cabello suelto, riéndose de algo que la persona detrás de la cámara había dicho. Era una risa grande, abierta, sin ninguna preocupación por cómo se veía o qué pensarían los demás. Era el tipo de risa que ella había olvidado que sabía dar. Se quedó mirando esa foto por un buen rato. ¿Cuándo fue esto?, preguntó. Universidad, creo. Segundo o tercer año. Gabriela siguió mirando. Había algo en esos ojos que eran suyos y que al mismo tiempo parecían de otra persona. No porque la persona fuera diferente, sino porque la persona estaba liviana de una manera que había costado caro perder. «Quiero guardar esta foto», dijo. «Puedes quedártela». Ella sacó la foto con cuidado del plástico, fue a la sala y la puso en un marco pequeño que había comprado semanas antes sin saber aún qué iba a poner dentro. La colgó en la pared, un poco torcida hacia la izquierda, y se quedó mirando por un momento. No era nostalgia, no era añoranza de una versión de sí misma que había perdido. Era algo más simple y más importante que eso. Era el reconocimiento de que esa persona seguía existiendo, que la risa de esa foto no había desaparecido, solo había estado guardada en un lugar profundo, esperando un espacio que volviera a ser lo suficientemente seguro para aparecer. Sofía apareció a su lado, con la taza de café en la mano, y se quedó mirando la foto junto con ella. «Eras bonita», dijo la tía. «¿Era?» Gabriela se volvió con una ceja levantada. «Eres», corrigió la tía, con esa sonrisa de siempre. «Eres bonita». Gabriela miró de vuelta a la foto un momento más. «Estaba tan convencida de que había fracasado», dijo ella más bajo, «que el matrimonio había terminado porque hice algo mal, que si me hubiera dedicado más, o cedido más, o sido diferente». «¿Y ahora?», preguntó la tía. «Ahora creo que me fui haciendo más pequeña para caber en un espacio que nunca fue hecho para el tamaño que soy». Sofía se quedó en silencio por un momento, mirando la foto. «Tu madre me dijo una vez que eras demasiado testaruda», dijo la tía con una calma serena. Yo le respondí que testaruda no, determinada, que es diferente. Gabriela se quedó mirando la foto. «¿Cuál es la diferencia? Testaruda es quien no cambia de dirección por orgullo. Determinada es quien cambia de dirección cuando hace falta, pero no cambia de destino». Gabriela se quedó en silencio un buen rato después de eso. En la corporación, los meses siguientes fueron de trabajo continuo y de resultados que se fueron consolidando de forma gradual.
Ella había reorganizado las sucursales que tenían procesos obsoletos, introducido cambios que al principio fueron recibidos con resistencia y luego con una aceptación que se reflejó en los números al final del trimestre. El equipo que había sido frío al inicio se fue abriendo al darse cuenta de que no era el tipo de gerente que exige sin participar, que pide, pero no enseña. Ella siempre estaba presente. Llegaba antes, se quedaba después cuando era necesario, y tenía la habilidad de sentarse junto a alguien que tenía dificultades y trabajar a su lado en lugar de simplemente señalar el problema. Había aún otro obstáculo que no había previsto. Una de las sucursales bajo su responsabilidad tenía un coordinador regional llamado Sergio, un hombre de 56 años con casi 20 años en la empresa, que había desarrollado durante ese tiempo un método propio de trabajar que no coincidía con casi ninguno de los procesos que ella necesitaba implementar. No era hostil, era peor que hostil, era amable de una manera que no cedía. Asentía en las reuniones, aprobaba todo lo que ella presentaba y luego seguía haciendo exactamente lo mismo de siempre. Ella notó el patrón en la segunda visita a la sucursal, cuando los números no habían cambiado a pesar de las indicaciones. Fue a la oficina de Sergio, cerró la puerta y dijo directamente: «Sergio, necesito entender qué está pasando». Él sonrió con esa calma de quien tiene tiempo de sobra. «Todo bien por aquí, Gabriela. Los procesos que acordamos no se han implementado. Fuimos de a poco. Estas cosas llevan tiempo. 3 semanas no es poco tiempo para empezar». Él se quedó mirándola un momento, recalculando algo que no verbalizó. «Eres nueva en el puesto», dijo por fin, con una amabilidad que tenía dientes. «Estas sucursales tienen una dinámica propia que lleva tiempo entender». «Entiendo que tienes experiencia», respondió ella con la misma calma, «y la voy a necesitar. Pero lo acordado debe hacerse. Si hay alguna parte del plan que crees que no funciona para esta sucursal, quiero escucharlo. Dame un argumento, y lo hablamos. Lo que no puedo aceptar es el asentimiento y la inacción». Sergio se quedó en silencio por un largo segundo. Era el silencio de un hombre que no estaba acostumbrado a que le hablaran así una mujer más joven y que calculaba cómo responder sin perder la compostura. «Está bien», dijo por fin. «Envío el informe de implementación para el viernes». El informe llegó el jueves. Ella revisó cada punto con atención, hizo los comentarios necesarios y respondió el mismo día. A la semana siguiente, la sucursal de Sergio mostró la mayor mejora en los indicadores. Ella no comentó esto con nadie, solo lo anotó y siguió adelante. Javier nunca fue directamente a hablar con ella sobre el rumor que había esparcido. Ella tampoco fue a reclamarle, pero algo cambió en su actitud en las reuniones, un retroceso gradual que ella percibió sin nombrarlo. Una tarde de abril, él apareció en la puerta de su oficina con un informe en la mano y dijo que había un problema en uno de los proyectos que creía que ella debía ver. «Pasé», dijo ella. Él entró, puso el informe sobre la mesa y señaló el problema con una precisión que revelaba que había estudiado el asunto antes de venir a hablar. Era un problema real, que requería atención. «Tiene razón», dijo ella, después de leer. «¿Vamos a armar una reunión mañana con el equipo involucrado?» «Puede ser», dijo él, y había en su voz algo que no era exactamente humildad, pero era el inicio de un respeto que se había resistido a dar. La reunión se llevó a cabo, el problema se resolvió, y después de eso, Javier comenzó a aparecer más seguido en su puerta con asuntos que podría haber resuelto solo, pero que elegía traerle a ella primero. Era una forma de acercarse sin tener que verbalizar nada. Ella aceptó esa forma. La separación se finalizó con unos papeles que firmó en una tarde fría, en la mesa de la notaría, al lado de la licenciada Yolanda. Ricardo estaba al otro lado con su abogado. No intercambiaron muchas palabras. Firmaron lo necesario. Cuando salieron de la notaría tomaron direcciones opuestas en la banqueta, sin que nadie tuviera que acordarlo. Ella llamó a la tía Sofía mientras caminaba por la banqueta. «Se acabó», dijo cuando la tía contestó. «¿Cómo estás?» «Aliviada. Triste de una manera rara, pero bien». «Lo raro pasa», dijo Sofía. «Lo bueno se queda».
En las semanas siguientes empezó a reencontrarse con hábitos que había dejado atrás sin darse cuenta. Volvió a leer de verdad, no solo los materiales del trabajo, sino los libros que estaban en el librero. Empezó a caminar por la mañana antes de ir a la oficina, un trayecto corto por la plaza con el árbol grande que había cerca de casa. Volvió a llamar a amigos que habían desaparecido en el periodo en que el matrimonio había sido el centro de todo. Una de esas llamadas fue para Beatriz, una amiga de la universidad con quien había perdido contacto hacía casi 4 años. La conversación comenzó tímida, como sucede cuando dos adultos llevan mucho tiempo sin hablarse y necesitan rehacer el camino. Pero en menos de media hora ya se estaban riendo de cosas viejas, con esa facilidad de quien nunca perdió de verdad la sintonía del otro. «Desapareciste», dijo Beatriz. «Lo sé, lo siento. Intenté llamarte como 3 veces y nunca tenías tiempo. La verdad es que no tenía, pero tampoco estaba usando bien el tiempo que tenía». Beatriz se quedó callada un segundo. «¿Cómo así?» Estaba ocupada tratando de encajar en un espacio que no era para mí. Gabriela miró por la ventana hacia la plaza de abajo. Pero eso pasó. Quedaron en verse el fin de semana siguiente. Fue la primera vez en mucho tiempo que hizo un plan social con una leve anticipación, de ese modo de quien espera algo bueno. La tía Sofía, esa tarde de sábado en que Gabriela y Beatriz fueron a cenar, llegó al departamento antes que ellas y se sentó en la terraza con las plantas, regándolas con la lata de aluminio que había traído de regalo en una visita anterior. Cuando Gabriela llegó a casa después de la cena, encontró a la tía durmiendo en el sofá con el libro en el regazo y las plantas visiblemente más regadas que cuando había salido. Se quedó en la puerta de la sala un momento, mirando esa figura de pelo blanco durmiendo con el libro abierto, y sintió esa cosa que no tiene nombre exacto, pero que está hecha de gratitud y cariño, y la conciencia de que algunas personas llegan a uno de formas que uno no se da cuenta de que necesitaba hasta que están allí. Apagó la luz de la cocina, tomó la cobija del fondo del armario, la puso sobre la tía con cuidado de no despertarla y se fue al cuarto. Durmió bien esa noche. Los meses que siguieron trajeron una normalidad que tuvo que aprender a habitar. La normalidad sin tensión tiene un modo extraño al principio para quien estuvo mucho tiempo en un estado de alerta constante. Se despertaba algunas mañanas esperando el peso que ya no llegaba, y se quedaba unos segundos procesando el silencio antes de recordar que el silencio, ahora, era bueno. En el trabajo, los resultados del segundo semestre bajo su gestión se presentaron en una reunión de directiva donde la llamaron para exponer personalmente. Era la primera vez que entraba a esa sala como responsable de los números que presentaba. Lo había preparado todo con esa precisión metódica de siempre, revisado los datos 3 veces, impreso copias para todos. Cuando lo presentó, no había nerviosismo en sus manos, había convicción, y las preguntas que le hicieron las respondió con la claridad de quien conoce su propio trabajo. El doctor Alejandro dijo, después de que todos salieron, con una brevedad que usaba cuando decía algo que importaba: «Has estado a la altura de la confianza». Ella asintió. «Gracias por haber apostado por mí». «Yo no aposté», dijo él. «Yo observé. Es diferente». Ella salió de la sala y se quedó un momento en el pasillo antes de volver a su escritorio. Había una versión de esa palabra que había escuchado antes, dicha de otras formas por otras personas, pero que nunca había aterrizado en ella de la misma manera. Observé. No el favor de quien da una oportunidad, el reconocimiento de quien vio lo que siempre estuvo ahí. Jimena, la analista más nueva del equipo, empezó a traer cuestiones más complejas para discutir. Estaba claramente creciendo en el trabajo, desarrollando una mirada más crítica. Una tarde, se quedó después de una reunión para preguntar sobre un proceso que no entendía, y estuvieron 40 minutos en la sala de juntas trabajando en ello juntas. Cuando la analista se fue, Gabriela se quedó mirando la ventana y pensó que había algo muy satisfactorio en ayudar a alguien a ver lo que aún no sabe que sabe. La prima Beatriz, esa que había llamado para reclamar y luego se había disculpado,
Volvió a contactar unos meses después. Esta vez ya no hubo interferencia de nadie, solo una invitación a una comida familiar que se llevaría a cabo en un pequeño pueblo en la costa de Veracruz, donde la familia materna se reunía de vez en cuando. Gabriela dudó por varios días, imaginando los comentarios, las preguntas, las miradas que tendría que sortear. Pero la tía Sofía dijo una tarde de café que evitar a las personas que la habían visto vulnerable era una forma de creer que la vulnerabilidad había sido un fracaso, y que no lo había sido. No tenemos que avergonzarnos de haber pasado por algo difícil, dijo la tía, con esa calma que tenía la textura de cosa aprendida con esfuerzo. La vergüenza es de quien trata mal a quien ama, no de quien se va cuando lo necesita. Gabriela fue a la comida. La prima Beatriz la abrazó con una fuerza que dijo más que cualquier frase. Hubo algunas miradas oblicuas, uno o dos comentarios velados que ella dejó pasar sin reaccionar. Pero también hubo la tía de 90 años, que tomó su mano y le dijo que se veía bonita. Hubo la prima más joven que pidió hablar a solas y que reveló estar en un matrimonio difícil y no saber qué hacer. Hubo el primo que trabaja en construcción, que preguntó si necesitaba alguna reparación en el departamento nuevo que había asumido. Estaba la vida, entera e imperfecta y llena de gente que intenta como puede. Ella se fue de la comida con más de lo que había llevado. Un sábado de agosto, con el sol entrando por la ventana de la sala y la tía Sofía sentada en el sillón con una taza de café y un libro abierto en el regazo, Gabriela se quedó mirando la foto que había colgado en la pared. Esa donde reía con 20 años, sentada en el muro, con la sonrisa amplia que había estado guardada por tanto tiempo. La tía bajó el libro y siguió la mirada de su sobrina. «Estás diferente», dijo Sofía. «¿Diferente cómo?» «Más parecida a esta foto». Gabriela se quedó en silencio un momento. Miró la foto, luego miró el departamento a su alrededor, las plantas en el balcón, los libros en el estante, las paredes del color que había elegido, el silencio que había aprendido a habitar. «Tía», dijo por fin, «cuando usted dijo que no se fue del tío Alberto por vergüenza de lo que la gente iba a pensar, ¿se arrepintió de verdad?» Sofía tardó un momento en responder. Dejó el libro en el regazo, miró la ventana y luego miró a su sobrina con esos ojos de quien ha vivido lo suficiente como para no tenerle miedo a la verdad. «Me arrepiento de haber pasado tanto tiempo con miedo al qué dirán». Hizo una pausa. «Pero no me arrepiento de la vida que viví. Aprendí muchas cosas en todo ese tiempo, solo que aprendí de una manera innecesariamente dura. Y hoy tengo mi patio, mi huerto, mi libertad de despertarme a la hora que quiero, y te tengo a ti». La tía hizo una pausa con una sonrisa pequeña. «Que me obliga a tomar el camión cada semana, pero no me arrepiento». Gabriela rió. Fue una risa que salió de algún lugar profundo, genuina, de esas que no necesitan un motivo grande para aparecer. La tía rió junto con ella, de esa manera menuda de quien tiene placer en las cosas simples. Cuando la risa pasó, el silencio volvió. Pero era un silencio diferente. El tipo de silencio que ocurre entre personas que están bien donde están. Gabriela se quedó mirando hacia la ventana. La tarde entraba por el vidrio con esa luz dorada de fin de día que cambia la forma en que todo se ve. Y pensó sin construir el pensamiento a propósito, solo dejando que viniera, que había una versión de ella que había pasado años tratando de hacerse más pequeña para caber en lugares estrechos, que había una versión que tenía miedo de ocupar demasiado espacio, de querer demasiado, de existir de una manera que incomodara a quien estaba al lado, y que esa versión había dejado muchas cosas atrás por miedo a perder lo que, en realidad, ya estaba perdiendo. Y estaba esta versión ahora, con el departamento en las paredes del color que quería, con los libros fuera de las cajas, con la foto en la pared, con la tía en el sillón, con el trabajo que había construido con 8 años de esfuerzo real, con la separación concluida y el peso que se había llevado junto con Ricardo. Estaba esta versión que no estaba completa de una manera perfecta, que todavía se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado a veces, que todavía extrañaba algunas noches simples
que existieron dentro del matrimonio antes de que las cosas se volvieran difíciles, que todavía tenía días en los que la duda aparecía como una voz antigua en el fondo del pensamiento, diciéndole que podría haber intentado más, pero que, cuando la tía Sofía preguntaba cómo estaba, respondía con una palabra que había aprendido a decir de nuevo sin que pesara. «Bien», dijo, en voz alta, sin que la tía hubiera preguntado. Sofía levantó los ojos del libro. «¿Qué?» «Nada», dijo Gabriela, con una sonrisa, solo pensando en voz alta. La tía se quedó mirándola por un segundo, con esa mirada que sabía más de lo que necesitaba decir. Luego volvió al libro, y Gabriela volvió a la ventana, a la luz de la tarde, al silencio que había aprendido a amar. En cierto momento, mientras el sol bajaba lentamente detrás de los techos de la colonia, pensó en la noche del ascenso. Pensó en la carpeta azul marino que había sostenido con esas manos ligeramente temblorosas de emoción, en la luz de la cocina, en el olor del café recalentado por tercera vez, en la risa que había cortado el aire. Y pensó en cuánto esa noche, que había parecido el peor momento de los últimos años, había sido en realidad el momento en que finalmente se permitió ser demasiado grande para caber en un espacio demasiado pequeño. Había una ironía en eso que no había percibido de inmediato, pero que fue llegando despacio, como llegan las cosas que uno solo puede ver cuando está lo suficientemente lejos. La risa de ellos había sido el último intento de hacerla encogerse, y en lugar de encogerse había hecho las maletas. La tía pasó una página del libro en el sillón. Las plantas en la terraza se movieron ligeramente con el viento que entraba por la puerta entreabierta. Afuera, alguien en una ventana cercana estaba escuchando una música que llegaba hasta ella como fragmento, solo el ritmo, sin que se pudiera identificar la melodía. Se quedó escuchando ese fragmento de música por un momento, con los ojos en la ventana y las manos abiertas sobre el regazo. Y entonces sonrió de esa manera de la foto, abierta y sin prisa, sin que nadie hubiera dicho nada gracioso o especial. Solamente porque entraba buena luz por la ventana, y una tía en el sillón con un libro en el regazo, y un departamento que olía a planta y a café, y a cosa que es tuya de verdad. Fin de la historia.